Bueno, buenas noches. Buenas noches, hermano. Que el Noche. Señor nos bendiga y nos dé fuerza y salud y que nos dé lo que pidamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a buscar en el Salmo 8. Amén. Bueno, leemos con la dirección del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Dice: oh Jehová, Señor nuestro, cuán grandioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tu enemigo, para hacer callar al enemigo y el vengativo. Cuando veo tu cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas, y tú que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tenga de él memoria? El Hijo del Hombre para que lo visite. Le has hecho como menor que los ángeles, y los coronaste de gloria y de honra. Le hiciste enseñorear sobre la obra de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Oveja, bueyes, todo ello, asimismo la bestia del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Todo cuanto pasan por el sendero del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea tu nombre, Señor. Eres santo, Padre mío, y bueno, misericordioso, Señor. Hoy, Padre mío, Señor, nos presentamos delante de ti, mi Dios Todopoderoso. Padre, y te pedimos perdón. Perdónanos, Padre, si hemos caído en silla de escarnecedores, murmuración, queja, en ira, Padre mío, Señor. Si hemos contristado tu espíritu, perdónanos, Padre. En el nombre de Jesucristo, Dios Todopoderoso, Señor de los cielos, ayúdanos, Señor, porque solo no podemos. Te necesitamos, Padre mío, Señor de los cielos. Necesitamos de tu ayuda, de tu dirección, Padre mío, y que nos corrija, Padre mío, Señor de los cielos, que nos lleve de tu mano en el nombre de Jesucristo, Dios Todopoderoso, Señor de los cielos y de la tierra. Padre, en esta hora, Señor, a ti, Señor, te pedimos, Señor, abre nuestro entendimiento, Padre Santo, y que entendamos, Señor, tu palabra, Padre mío, Señor, que nos da por medio, Señor, de tu sierva, la pastora Merité. En el nombre de Jesucristo, Padre mío, Señor de los cielos, llena nuestro corazón, Padre mío, de tu sabiduría, de tu inteligencia, Padre mío, Señor de los cielos, y que entendamos, Padre mío, lo que hoy, Señor, nos quiere decir en el nombre de Jesús, Dios Todopoderoso. Padre mío, te alabamos, te bendecimos, Señor. Eres lo más grande, Señor, que tenemos en esta tierra, Padre mío, en este mundo, Padre mío. No hay otro Dios, Señor, que nos oye, que nos bendice, que nos guarda, que nos protege, que nos da todo lo que nosotros necesitamos, que todo lo que pidamos, Señor, tú nos lo das, Padre mío. Eres grande y poderoso, Señor, y te alabamos, Padre mío, Señor de los cielos. Eres nuestro Padre celestial, Padre santo. En el nombre de Jesucristo, Señor, damos gracias, Padre mío, porque nos escogiste ante la fundación del mundo, y Dios Todopoderoso, Señor de los cielos, Padre Santo, y no pasaremos, Señor, por ningún problema en el nombre de Jesús, porque tú estás ahí, Señor, con nosotros, protegiéndonos y guardándonos, Señor, todos los días hasta el fin del mundo. Padre Santo, te amamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Padre mío, en el nombre de Jesucristo, Dios Todopoderoso, Señor de los cielos. Padre Santo, ayuda a mis hermanos, guarda a mis hermanos, protege a mis hermanos. Bendice a mis hermanos, su salida, su entrada, su empleo, Padre mío. Aparta toda dificultad
en el nombre de Jesucristo, Padre mío, Señor de los cielos, y te pido en el nombre de Jesucristo, Señor, por este ministerio de restauración, Jehová, así que no. Ayúdanos, Padre. En el nombre de Jesús, toma usted la dirección, Señor, de este ministerio, Señor, y sea usted, Señor, dirigiéndonos y llenándonos, Padre mío, de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Adiós. Tenemos hambre de ti, Señor. Hambre de tu presencia. Hambre de ese amor inmensurable, de ese amor que lo llena todo. Ese amor que ha hecho posible que nosotros estemos hoy delante de tu presencia. Aun cuando somos pecadores, tú ves a tu Hijo en cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Bendito eres, Señor. Bendito eres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Maravilloso Dios. Precioso Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Te adoramos, te exaltamos. Glorificamos tu nombre y te damos gracias. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias porque aquí estamos, mi Dios, en victoria, creyendo, Señor, confiando, Padre. Dios amado, que tú estás haciendo cosas grandes, que tú hiciste cosas grandes y que las seguirás haciendo en nosotros y en todos aquellos que han podido escuchar tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, te damos gloria, honra y alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Amén y amén. Bueno, amados preciosos, le damos gloria a Dios porque está en medio de nosotros como poderoso gigante y que nos permite seguir delante de Él, dándole gloria, honra, alabanza, gozosos por todo lo que Él hizo, por lo que está haciendo y por lo que hará en medio de nosotros, en medio de nuestras vidas. Hay mucho que podemos contar y decir, pero bueno, vamos a vamos a tener un momento especial para testificar de su grandeza, de su amor, de su misericordia y de todas las cosas hermosas que él pudo haber hecho antes, durante y las que está haciendo ahora y seguirá haciendo. Amén. Porque nosotros tuvimos una actividad de bendición, una actividad de victoria y Dios no solamente se glorificó antes, se glorificó durante y se va a seguir glorificando en medio de nosotros. Definitivamente yo ayer esperando sentada debajo de un árbol, pensando que yo estaba cubierta debajo de ese árbol, que allí yo estaba perfectamente bien. Y me he dado la quemada de mi vida en la cara y en la parte de los hombros donde no me llegaba la blusa. Y es impresionante porque eso me hizo pensar que pensar e imaginarme qué hubiese pasado si ese sol hubiese estado de esa manera, en esa magnitud, el día domingo. Hubiese sido fuerte, sumamente fuerte. El Señor se glorificó hasta en el clima. Y bueno, gloria a Dios porque Dios ha dado incluso ya enseñanza de esa actividad al hermano Humberto, al hermano Pastor, al hermano Isaac. Aún en la actividad el Señor le ministraba enseñanzas. Y bueno, yo decía ayer, Señor, gracias porque imagínate si me quemé así esperando debajo de un arbolito pensando que yo estaba en la sombra. Imagínense que hubiese pasado el domingo si el sol hubiese calentó, como dijo el hermano Isaac, calentó para secarnos a los que nos quedamos bajo aquella lluvia hermosa, lluvia de bendiciones.
y el sol salió, nos secó y se volvió a tapar y nos dio un clima tan espectacular con un frío súper y un ambiente hermoso de paz, de familiaridad, de compartir. Fue muy hermoso, así que hay muchas cosas que testificar. Pero hoy, y de hecho no está ni la hermana, no ha llegado nuestra hermana. Yo le decía a ella el domingo, bueno, ya eres formalmente miembro activo del ministerio del Centro Cristiano de Restauración. Yo voy a decir que no, nuestra hermana Marianis Farías. Ya eres miembro, ya ella está activa, pero formalmente eres miembro activo de este ministerio para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Esperándola a ella que se conecte por allí. Cuando se conecte, le vamos a hacer un par de preguntas ahí, si nos da tiempo hoy. Si no, bueno, vamos a tener un tiempo para poder hacer el viernes, será esa actividad de retroalimentación y poder compartir esas vivencias. Si no comenzamos la clase que continúan, las clases escatológicas acerca de todo lo que está por acontecer. Recordemos que ya vimos el arrebatamiento y ya vimos qué sucederá después del arrebatamiento. Y dentro de eso está la ira de Dios. Entonces vamos a empezar con la ira de Dios. Significa que vamos a estudiar los sellos, la apertura de sellos, vamos a estudiar el toque de las trompetas y el derramamiento de las copas de la ira de Dios. Y esto ya es una clase o un curso o un estudio, mejor dicho, mucho más amplio y largo, puesto que tenemos 7 sellos, tenemos 7 trompetas y tenemos 7 copas. Entonces no crea que no se pierda ninguna. Si realmente usted quiere aprender, quiere saber lo que dice Apocalipsis, no se pierda ninguna clase. No lo haga. Y si se la pierde, pues vaya y búsquelo en YouTube y estudie, porque eso le sirve a usted incluso para hablarles a otras personas. Entonces vamos a continuar con nuestra clase del Ministerio del Espíritu Santo, donde llegamos hoy a la página 115, llegamos al don de lenguas. Don de lenguas. Tenemos como cita bíblica Primera de Corintios capítulo 12. Primera de Corintios, hemos visto que cuando estamos hablando de los dones, lo hablamos precisamente en Primera de Corintios, el pasaje de Primera de Corintios, capítulo 12, versos 7 al 10. Dice de la siguiente manera. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimientos de espíritu, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Los anteriores ya lo hemos visto. Vamos aquí ahora al don de lenguas y vemos que en el versículo 10 nos hace referencia a él. Ve en su última parte donde dice y a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Bueno, estamos en diversos géneros de lenguas. El don de lengua es la habilidad para que tiene o que le da el Señor a un hijo o hija de él para recibir y comunicar un mensaje de Dios
a su pueblo a través de un idioma no aprendido. O sea, una persona que habla en lenguas es una persona, o sea, que tiene el don de lengua, es una persona que recibe el mensaje de parte de Dios y lo comunica a su pueblo a través de lenguas, don de lengua. Y estas lenguas son idiomas no aprendidos. Ojo, hay idiomas, están las lenguas naturales, idiomas que conocemos, o sea, que sabemos que existen, y están las lenguas angelicales. En este caso, las lenguas significan idiomas, o sea, es tomado en su interpretación como idiomas. Esta guía toma el don de lengua como un don de señal en vez de un don de habla, ya que la Biblia señala que este don se da para una señal. Más sin embargo, sí se da para una señal, pero es un don de habla y no por eso no necesariamente no sea don de señal. Quiero aclarar eso, es un don de habla porque es un idioma, pero es un don de señal porque él se da para señal. El don de lenguas no es el hablar en lenguas. ¿Ok? Pero entonces, ¿cómo es esto? O sea, no necesariamente el que está bautizado en el Espíritu, o sea, el que habla en lengua, tiene el don de lenguas. A eso me refiero, perdón. Por eso es que eso es lo mismo que el que profetiza. De repente viene alguien y el Señor lo toma y profetiza, no significa que sea profeta. O sea, cualquiera puede profetizar, pero no cualquiera es profeta. Pero el profeta debe profetizar. Me explico con ese trabalengua. El profeta debe profetizar, pero no necesariamente el que profetiza es profeta. Igualmente, usted es bautizado por el Espíritu y habla en lengua. No necesariamente tiene el don de lenguas. ¿Ok? A eso se refiere. Cuando uno habla en lenguas, puede ser en un idioma conocido y reconocido por los oyentes. Por ejemplo, ¿alguno acá sabe hablar en inglés? ¿Alguno sabe hablar inglés? Ok. My case. Ok. Puede, por ahí se baja los deditos hacia abajo. Cuando se dice que puede hablar en un idioma conocido, en una lengua conocida, es porque puede hablar en inglés, puede hablar en coreano, puede hablar en mandarín, no es lo mismo, no son el mismo idioma, por cierto. Puede hablar en francés, en italiano, en portugués, ¿ok? Puede hablar en alemán, puede hablar en ruso, no sé, hablan diferente. Lo cierto es que son idiomas conocidos porque sabemos que existen, pero que usted no domina, que usted no conoce. Pero ¿por qué le daría a usted el Señor el hablar en ruso? ¿Alguien me puede responder por qué rayos el Señor? ¿Por qué rayos el Señor? ¿Tú hablas en ruso, Kenia? Lo básico, sí, porque estaba estudiando. Ok. ¿Por qué le daría el Señor a una persona que no sabe y no conoce el ruso hablar en ruso? ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que el Señor haría eso? A ver. Porque eso es Para darle un mensaje a alguien. ¿Perdón? Para dar algún mensaje. Sí, para dar un mensaje. El que habla en lenguas da un mensaje, pero ¿a quién? Al que la puede interpretar o al que Dios le da el entendimiento para que la interprete. Así como en el Pentecostés, que estaban las personas hablando el idioma de
o sea, los que estaban con las lenguas de fuego estaban hablando el idioma de las personas que estaban afuera. Si Dios pone a alguien a hablar en ruso es porque ese mensaje específicamente es para alguien que está allí y conoce el idioma. Pero por líneas generales, es más, una de las premisas que se plantea en el don es que precisamente la persona no maneja, no domina, no conoce el idioma, porque esto es de manera sobrenatural. Entonces, por eso preguntaba si alguien conoce el inglés, el ruso, el italiano, el portugués. El Señor te va a poner, si tienes el don de lengua y hay allí, yo no conozco ningún, yo no hablo ninguno realmente, yo entiendo algunos, yo los entiendo, pero no hablo ninguno. De broma trato de hablar muy bien el español, mi idioma. Pero si el Señor me pone a hablar en un idioma es porque hay algo que Él quiere hacer específicamente con alguien en ese lugar que conoce el idioma y va a recibir el mensaje en su propio idioma. ¿Ok? Entonces, el don de lenguas se da desde ese punto de vista para llevar, recibe y comunica el mensaje directo de parte de Dios. No es algo que viene del hombre, no es algo que se da en el hombre, viene de parte de Dios. Kenia iba a decir algo. Quería mencionar, o sea, decir que entonces esto sería en el momento de cuando están, ¿cómo es? Bueno, no sería precisamente en la iglesia, pero estamos en una reunión y de repente el Espíritu Santo, bueno, usted me entiende, es como que te da por hablar en lenguas y sale este idioma y ya no vuelves a hablar más ruso, sino después chino, si Dios quiere, y pare de contar. Exactamente. No es algo que domina a la persona. Es simplemente tiene el don de lenguas y el Señor le va a poner a hablar según el mensaje que Él quiere transmitir y a quien se lo quiera transmitir. Exacto y correcto. Ok. Entonces, cuando uno habla en lenguas, puede ser en un idioma conocido y puede ser reconocido por los oyentes. Nos vamos a Hechos capítulo 2, que es el ejemplo que incluso citó allí Isaac, ¿verdad? Nos vamos todos para el libro de los Hechos, capítulo 2, versos 6 al 8. Dice de la siguiente manera. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Ninguno de ellos manejaba esa lengua, pero oía hablarla en las propias lenguas de quién, de aquellos que lo estaban oyendo. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? O sea, eran galileos, no tenían por qué hablar en el idioma de ellos, ni tampoco eran Pablo el letrado, ¿ok? O sea, no era Saulo el letrado. Y ellos se preguntan, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? O sea, no era ni siquiera por decirte, la gente va a Japón y escuchan, tienen como, ellos adoptaron como su segundo idioma casi que oficial el inglés. Todos hablan en inglés. Ellos tienen todo por supuesto, su idioma, todas sus señales, pero sus señalamientos en su idioma, pero ellos hablan en inglés. No es como que vienen a Venezuela y vas a encontrar a alguien hablando, a todo el mundo hablándoles en inglés. Mentira. Nosotros acá hablamos español, pero en Japón no es así. En este episodio, en este caso, en este momento de la historia, ellos se encontraron con judíos de Galilea. Vuelvo y repito, no eran doctos, eran pescadores. Y ellos se preguntaban, o sea, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Por qué hicieron esa pregunta? Porque era impresionante
que una persona como ellos estuviesen hablando nada más y nada menos que en la lengua en la que ellos nacieron. Dígame usted si no era Dios. Dígame usted si no era Dios hablando a través de ellos. Que les dio, porque, ojo, no son ellos tampoco, es el Espíritu Santo en ellos. Por eso es que cuando Kenia dice, bueno, hablaron en ese momento y ya, hablaron en ese momento y ya. No es que quedan hablando en todos los idiomas, no, no. Es ese momento donde el Espíritu Santo hace, porque Él es el que hace en nosotros, Él es el que nos da y Él es el que opera. Nosotros tenemos que entender que en todo esto nosotros es instrumento. Imagínense el bisturí cortando él por sí solo. Ah, no, pues a mí me da la gana de cortar medio mundo. No, el bisturí no corta por sí solo. El bisturí en las manos de un cirujano es perfecto, pero en las manos de un mono, imagínese usted. ¿Ve? Entonces, nosotros somos el instrumento, nosotros somos ese instrumento. Y Dios, el Espíritu Santo, es quien opera el instrumento. También pueden ser idiomas no conocidos al hombre, lo que llamamos lenguas angelicales. Eso se llama hablar lenguas desconocidas. Nos vamos a Primera de Corintios, capítulo 14, verso 2. Primera de Corintios, capítulo 14, verso 2, dice de la siguiente manera. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Las lenguas desconocidas, que son las lenguas angelicales, solo las conoce Dios, ni el enemigo, amados, ni el enemigo. Por eso cuando usted ora en su aposento en lenguas, ni el enemigo sabe qué es lo que usted está orando, porque ese idioma solo lo conoce Dios. Y usted habla misterios, pero es que ni usted mismo sabe, pero su espíritu se está comunicando, está hablando directamente con el Espíritu Santo. Es de espíritu a espíritu, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Sabe usted dónde nacieron los idiomas? Y el hermano Humberto nos va a contestar. ¿Sabe dónde se originaron los idiomas? Amén. No contesta. No le dije todavía. Yo tengo una versión, pero no sé si es la de la Biblia porque no la he leído todavía. Tan bella. Ajá, pero ¿cuál es tu versión, mi amor? O sea, tengo entendido que, no sé, en la Torre de Babilonia había como gente trabajando y como que se desató, no sé si fue una pelea o algo, y por castigo como que se generaron los distintos idiomas Bueno, para que no se pudieran entender entre ellos o algo por el estilo. bueno, menos mal que no la he leído, léala, o yo. Así mismo es. En la Torre de Babel, exactamente. De Babel, de Babel. Exacto. Pero ahí va, esa es la razón. Ahí se originan todos los idiomas. ¿Quién los originó? Dios, tuvo que ser Dios. Exactamente. Exactamente. Entonces, Y cuando sucedió el día de Pentecostés fue después. El tema de las historias, claro, fue después, ¿verdad? La Torre de Babel es en Génesis y Pentecostés es en el libro de los Hechos. Ahí está. Gracias, Isa. Génesis capítulo 11. Del verso 1 en adelante, la Torre de Babel tenía entonces toda la tierra, aquí está, una sola lengua, o sea, un solo idioma y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillos y cozámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra.
y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre. Aquí viene el problema, cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová, vino Jehová, o sea, bajó, descendió a la tierra para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno. ¿Por qué era uno? Porque tenían una misma lengua, las mismas palabras. O sea, ellos se podían comunicar perfectamente bien. No existían idiomas, sino uno solo. Y todos estos tienen un solo lenguaje, ahí está. Y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos. Fíjense que no dice voy a descender. Descendamos, Dios triuno, Dios triuno. Ahí estaba Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre hablando la palabra Jesús y Espíritu Santo ejecutando. Dice, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Entonces vemos que el hombre quería tomar posesión del cielo. Ellos querían llegar hasta el cielo. ¿Por qué creen ustedes que ellos querían llegar hasta el cielo? Es la misma, Isaac. Para poder ver, para poder llegar a donde estaba Dios. Para poder llegar a donde estaba Dios. Es el mismo principio, fue lo mismo que hizo Satanás. O sea, era el mismo espíritu anticristo, el mismo espíritu de desobediencia y de altivez que estaba en Satanás, que el Señor lo reprenda, que se había metido en esta gente donde ellos querían llegar y llegar al cielo, llegar allá arriba. Y Dios vio que no estaba bien y descendió y confundió las lenguas. Allí nacen todos los idiomas, es allí. Entonces ellos comenzaron a agruparse por idiomas. ¿Por qué yo traigo esto a colación? Para que usted entienda que Dios mismo creó el portugués, el francés, el italiano, el español, el inglés y todos los idiomas, el mandarín, habidos y por haber. Todos los creó él. Por tanto, el Espíritu Santo hace como él quiere, según el propósito y la voluntad. Entonces, no hay un impedimento. Si Dios quiere tomarte y ponerte a hablar en mandarín, lo vas a hacer. Lo vas a hacer porque resulta que hay un propósito para algún oyente allí, que fue lo que aconteció en el Pentecostés. Las personas decían, pero si estos son galileos, ¿cómo es que hablan en mi lengua natal? Y díganme ustedes que Jesús conocía el arameo, pero es que en el Antiguo Testamento estaba en arameo, una parte, después en hebreo. Y es el Nuevo Testamento el que está en griego. La gente dice, no, que el Nuevo Testamento en arameo. Señores, Jesús habló en arameo cuando estaba en la cruz. Pero el Nuevo Testamento, todo es escrito en griego. Señores, ellos eran colonia, ellos fueron colonizados por Roma. Entonces, ellos tenían, en su idioma era el griego. Entonces, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Todos esos idiomas los hizo Dios. Todos. O sea que en ese momento había pueblo que habló en español, como nosotros. Y les digo que la gente no lo cree, pero uno de los idiomas más complicados y bonitos. ¿Sabe usted que es más complicado que el mismo inglés? Pero ¿sabe usted que para los que hablamos español es más fácil
hablar las lenguas como el italiano, el francés y el portugués, porque tenemos la misma raíz que es el latín. ¿Ves? Es tremendo, ¿verdad? Qué hermoso es mi Dios. Seguimos acá. Dice, mientras usted previamente conoció hablar en lenguas como la señal física de haber sido bautizado en el Espíritu Santo, que es lo que nosotros, aquellos que hablamos en lengua porque fuimos bautizados en el Espíritu Santo. Por esta experiencia, hablar en lengua es diferente, o sea, esa de hablar en lengua es diferente a el don de lenguas. El don de lengua es la habilidad especial de liberar mensajes de Dios a la iglesia en un idioma no conocido por el portavoz. O sea, el que está, el emisor no conoce el idioma, pero el receptor que está allí, ahí hay un receptor que conoce el idioma. Ahí está operando un don de lengua. Los propósitos de hablar en las lenguas, ambos como una señal del bautismo en el Espíritu Santo y el don de las lenguas, son para lo siguiente. Vamos a ver aquí. Y aquí si ustedes me van a ayudar a buscar los versículos, por favor. Oración a Dios. Alguien que ubique 1 Corintios 14:2. Alguien más busque 1 Corintios 14:4. Alguien más busque Isaías 28:11-12. Vamos a ir buscándolos para que, díganme, ¿quién tiene cuál? Para saber quién va a leer cuál. 1 Corintios 14:2. Yo, Isaías. Ajá. Kenia tiene Isaías 28 del 11 y 12. Nosotros 1 Corintios. 1 Corintios 14:2. Ajá. Amén. 14:2 y 14:4. Ah, ok, perfecto. Entonces, propósitos para hablar en lengua, o sea, como señal de bautismo y como don de lengua. Vamos a ver, para la oración a Dios. ¿Qué dice 1 Corintios 14:2? Amén. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. ¿Ok? Porque usted no lo entiende, pero Dios sí. Entonces, cuando usted ora en lengua, usted está orando misterios. Y usted está orando y Dios sí le está entendiendo. ¿Y saben qué es lo más hermoso? Que su espíritu, o sea, el suyo y el mío, cuando oramos en lengua, está siendo edificado. Porque quizás tu código, nuestro código, mejor dicho, en el cerebro, nuestra psique, nuestra mente, nuestra alma no lo comprende, pero nuestro espíritu sí. Y mientras sea nuestro espíritu que domine nuestra vida, estaremos perfectamente bien mientras ella se siga comunicando, orando y recibiendo palabra y ministración de parte de Dios, de espíritu a espíritu. Edificación propia, aquí está, somos edificados cuando hablamos en lengua, oramos en lengua. 1 Corintios 14:4. Amén. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Amén. El que habla, el que ora en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Edificación de sí mismo no es exaltar el ego, ¿ok? Significa que vamos a mejorar, vamos a crecer espiritualmente hablando. ¿Sabe usted que cuando una persona crece espiritualmente, cuando una persona madura espiritualmente, se humilla más de lo que antes pudo haberlo hecho en su vida? Una persona que realmente está desarrollándose espiritualmente, creciendo espiritualmente, no busca lo suyo propio, no busca ser reconocido o reconocida, no busca ser, ¿cómo se llama? Exaltada. Hay como que la gloria es para ellos. No, una persona
que está creciendo, desarrollándose espiritualmente, madurando, no busca exaltación propia. Es más, sabe que todo es de Dios y es Él el que lo hace. Y que sea lo que sea, Dios está en el asunto, lo vea o no lo vea. ¿Ok? Isaías 28, 11 y 12. Ok. Isaías 28 dice, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, dar reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Amén, amén, amén. También lo llama de reposo espiritual. Vemos en estos pasajes cómo es importante y bueno para nosotros el orar y el hablar en lenguas. ¿Cuántos buscaron la llenura del Espíritu Santo? ¿Cuántos están hablando en lengua? Y si usted no está hablando en lenguas, ¿anhela usted el hablar en lenguas? ¿Desea usted realmente hablar en lenguas? Amén, Michael. Hay que hacerlo. Porque cuando usted ora en lenguas, usted ora en los secretos del Espíritu. Y su Espíritu, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Cuando usted ora, aquí lo que nos está diciendo es que cuando usted ora precisamente en el Espíritu, cuando usted ora en lenguas, el Espíritu Santo es el que está orando, el que está allí en usted. Y dice, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y Él es el que escudriña los corazones y las intenciones. Y Él es el que, conforme a la voluntad de Dios, intercede por ti y por mí. De ahí la importancia de nosotros orar en lenguas. Por alabanza. Vamos a estar buscando Hechos 10:46, que yo lo tengo aquí. Hechos 10:46, alguien más, busque por favor Primera de Corintios 14:15 y alguien ubique Primera de Corintios 14:21 y retomamos nuevamente Isaías 28, 11, 12, que lo tenía, que lo leyó, perdón, Kenia. Entonces, leamos Hechos, voy a leer Hechos 10:46. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Usted no solamente intercede, no solamente ora cuando habla en lenguas, ora en lenguas o intercede en lenguas, usted también puede alabar a Dios en lenguas. Y ese es el registro que se hace aquí en el libro de los Hechos, capítulo 10, verso 46, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Alguien que pueda leer Primera de Corintios 14:15. Ya volvió mi niño. Primera de Corintios 14:15. Amén. Amén. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Amén. Amén. Entonces cuando usted puede hacer todo con el entendimiento, porque no tenemos que hacer. Nosotros tenemos que participar de la Santa Cena con entendimiento. Tenemos que bautizarnos con el entendimiento. Tenemos que servirles con entendimiento, orar y alabarles con entendimiento. Y eso es extremadamente importante. Pero también es muy importante que usted alabe, adore a Dios y ore en lenguas que usted no entiende, pero el Espíritu Santo en usted sí. ¿Ok? Ahora vamos con cumplimiento de profecía.
Primera de Corintios 14, 21. Yo lo tengo acá. Dice, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo. Y ni aun así me oirán, dice el Señor. Imagínense ustedes. Entonces, es un cumplimiento de profecía. Y es verdad, podemos estar hablando en lengua y estar hablando en sus propias lenguas y diciéndole el mensaje y aún así no quieren oír. Isaías 28, versos 11 y 12, que yo lo había leído nuestra amada Kenia. Se lo puedo volver a leer. Claro, mi amor, léalo de nuevo. Ok. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Amén. Bueno, esa palabra de Isaías, que es profética, la está retomando el Señor a través del apóstol Pablo también en Primera de Corintios 14, 21, porque son cumplimientos proféticos. El don de lenguas tiene dos propósitos adicionales. Cuando una persona con el don de lengua da un mensaje a la iglesia y este mensaje se interpreta, es para uno, edificación de la iglesia. Aquí tengo 1 Corintios 14, 12, 13 que dice, así también vosotros, pues, así también vosotros, pues que anheléis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Nosotros, para poder edificar la iglesia, al hablar en lenguas, tenemos que pedir al Señor que nos dé don de interpretación de lenguas. Una señal a los incrédulos. Aquí mismo en Primera de Corintios, capítulo 14, verso 22, nos dice de la siguiente manera. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. O sea, el hablar en lengua es para el que no cree. Y la profecía es para nosotros que creemos. ¿Ok? Una señal a los incrédulos. Esto es porque el don de lenguas y la interpretación que debe acompañar el uso de este don, se llaman dones de señales o don de interpretación de lengua. Hay directrices específicas dadas para usar el don de lengua en la iglesia. ¿Cuáles son? Y aquí les voy a pedir que vayan buscando versículos y me digan cuando los tengan y los leen. Por ejemplo, el primero nos dice, no todos deben hablar de una vez. Primera de Corintios 12:30. El que lo tenga lo puede leer. ¿Qué pasa? No todos podemos empezar a hablar al mismo tiempo lengua, a menos que Amén. la persona que esté dirigiendo diga, vamos todos a orar en lengua. Lea, papá. Primera de Corintios 12:30. Amén. Dice, tiene todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Amén. Amén. Entonces, no todos debemos hablar al mismo tiempo, a menos, vuelvo y repito, a menos que así reciba la dirección el director de la oración y diga, bueno, ¿por qué? Porque conozco un ministerio que ellos oraban todos los días a cierta hora, era una hora de oración en lenguas. Pero en un servicio, normalmente, si alguno estaba hablando en lengua, debemos simplemente prestar atención y no comenzar todos a hablar en lenguas. Vuelvo y repito, a menos que se dé la directriz. 2, para edificar la iglesia, el don de lenguas debe acompañarse por la interpretación para que los oyentes entiendan lo que se dice. Primera de Corintios 14, del verso 1 al 5.
Primera de Corintios 14, verso 1 al 5. Amén. Dice de la siguiente manera. Okay. Dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Entonces, si vamos a hablar en lengua, vamos a pedir interpretación para que la iglesia sea edificada. Él también debe orar por el don de interpretación. O sea, si tenemos don de lengua o hablamos en lengua, oremos para que el Señor nos dé interpretación de las lenguas. Ahí mismo en 1 Corintios capítulo 12, verso 13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, oremos que realmente sea el Señor no solamente dándonos don de lengua o hablar en lengua, sino que tengamos interpretación de las lenguas. Si vemos dice, en la iglesia es más importante hablar en el idioma entendido que en lengua, sin ningún intérprete está presente. Dice capítulo de 1 Corintios 14, 18, 19, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros, que 10,000 palabras en lenguas desconocidas. Ojo, las lenguas no es para enseñar, ¿ok? Para hablar el hablar en lengua es para enviar un mensaje, o sea, dar un mensaje que Dios envía o para edificación, tanto del cuerpo de Cristo como de uno mismo. Si yo hablo en lengua sola, me edifico a mí misma. Si yo hablo en lengua en la iglesia y doy la interpretación, la iglesia se edifica. El apóstol Pablo decía que él hablaba en lenguas más que cualquiera, o sea que sí hablaba en lengua, solo que precisamente a la hora de enseñar no lo hacía hablando en lenguas, pues. Enseñaba en palabras conocidas precisamente para que el mensaje pudiera llegar, es otra cosa. ¿Ok? Ahora vamos, solo una persona debe interpretar en cada momento, pues no es que hay todos a la vez, yo tengo una interpretación y el otro tiene otra interpretación. No, porque eso es desorden. Y Dios es Dios de orden. Dice 1 Corintios 14, 27, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno, y uno interprete. O sea, el hermano Humberto, el hermano Isaac y mi persona hablamos en lengua. No nos podemos poner los 3, cada uno tiene que tomar su espacio para orar y tiene que haber alguien que interprete si es un mensaje que el Señor quiere dar. Bueno, pero hemos oído hablar en lengua. Mire, aquí hemos tenido muchos momentos donde se ha hablado en lengua y se ha dado la interpretación, pero no prestamos atención muchas veces. Una persona con el don de lengua puede controlarlo. Y esto es interesante porque la gente piensa que no, pero lo cierto es que sí. Primera de Corintios 14, 32 y 33 dice, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz,
como en todas las iglesias de los santos. O sea, nada se puede volver un relajo y un bochinche. Por eso uno tiene que tener mucho cuidado. No, pero ¿cómo yo voy a detener el poder de Dios? No, señor, usted tiene que tener cuidado. ¿Cómo se llama? El don está sujeto. El espíritu del profeta está sujeto a los profetas. O sea que ellos pueden sujetarse. No es que, bueno, voy a darle rienda suelta. No, señor. Y mucho menos si usted está bajo la dirección y la autoridad de alguien en la congregación. No podemos, por eso es que esos deslaves de alabanza y adoración, donde dejan rodar las cabezas por todos lados, los pelos, se golpean los unos, o sea, contra los otros, porque supuestamente están en el espíritu. Señores, parece más a trance espiritista que a la presencia de Dios en el lugar. Nosotros tenemos que tener cuidado con esas cosas, porque Dios es un Dios de orden. Y como acabamos de leer aquí, Dios no es Dios de confusión, sino de paz. ¿Sabes cuántas veces ha sido criticada la iglesia pentecostal? Porque precisamente toman posturas que parecieran que estuvieran en un trance y no bajo la presencia del Espíritu Santo. Y crea desorden, porque yo misma lo he visto. No me lo tienen que contar. Entonces, una persona con el don de lenguas puede controlarlo. Hablar en lenguas no debe ser prohibido. No, señores. ¿Por qué prohibir el hablar en lenguas? Si el apóstol Pablo dice que él hablaba más que cualquiera. Dice versos 39 y 40. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. No puedo impedirlo. Estaría mal impedirlo. Pero hágase todo decentemente y con orden. Vuelvo y repito. Yo no puedo decirle a usted no ore en lengua. Yo oro en lengua. Lo que usted tiene es tener cuidado. Mire, y eso es con todo. Si yo estoy dirigiendo un servicio, usted se tiene que sujetar, amado y amada. Se tiene que sujetar. Usted no puede pasar por encima porque usted, ay, a mí me tomó el Señor. Eso no es así. Porque Dios es Dios de orden y no de desorden. Imagínense ustedes que usted esté a la cabeza de un servicio y yo le interrumpa. Ah, porque a mí me tomó el espíritu. ¿Ustedes creen que Dios hace eso? Dios es Dios de orden. Y si toma el espíritu y voy a hacer algo, es con permiso. Hay una revelación de que Dios está en el asunto. No es desorden. Nosotros tenemos que tener cuidado con eso porque no le estamos faltando al que está dirigiendo, le estamos faltando al Señor. O sea, o que nos creemos mejores o más espirituales que el que está al frente. Debemos tener cuidado con eso. La cosa más importante es el orden en los servicios de la iglesia. No debe haber ninguna confusión causada por esto o cualquier otro don. Nosotros debemos tener mucho cuidado, porque lo que hagamos lo van a hacer otros. Así de sencillo. Entonces, debemos respetar. Y sobre todo a la hora de que estemos en los servicios, debemos respetar. Dice 1 Corintios 14:40, volvemos a repetir el versículo, pero hágase todo decentemente y con orden. No es lo que a usted le parezca, no es porque usted es el Espíritu Santo. Imagínense usted, bueno, imagínense una gran coral. Y están ministrando, está el director, están las voces principales, pero alguno allá le dio porque ella o él quería seguir. No, señores, se tienen que sujetar. Nos sujetamos. Nos sujetamos. Porque si no, generamos desorden y estamos pisoteando la autoridad de los que están al frente. Por eso debemos tener cuidado con eso. Nos manda este estudio a que podamos hacer un estudio más exhaustivo de 1 Corintios 12, del capítulo 12 al capítulo 14. Y si estos capítulos discuten el uso de los dones espirituales con énfasis en los dones de lengua e interpretación en el capítulo 14. Vamos a leer acá 1 Corintios, lo voy a leer, yo lo tengo, pero usted va a responder esta pregunta. Aquí hay varias preguntas. Yo voy a leer los versículos y usted me va a responder las preguntas. La primera pregunta es, leo 1 Corintios capítulo 14, verso 5. Preste atención a la lectura.
para que usted pueda responder la siguiente pregunta. Primero leo. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. La pregunta, ¿con qué es comparado el don de lenguas cuando es interpretado? Buena pregunta, ¿sabe? Sí, este se compara con el de profecía, bueno, con el de profeta, como lo es. Exactamente. Exactamente. Con ese mismo. Con ese mismo. Con el de profecía, con el de profeta. Voy con la siguiente lectura. Voy a leer el verso 4, verso 5 y verso 22, así que presten atención para que puedan responder la pregunta. Primera de Corintios 14, verso 4. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Verso 5. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Verso 22 dice de la siguiente manera: así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Pregunta, ¿cuáles son los propósitos de este don? Del don de lengua. Según este versículo. Ok, uno es hablar directamente person to person, uno con Dios en el espíritu. Porque así, o sea, lo mismo se edifica, que es como está hablando el apóstol Pablo, porque uno habla con Dios y Dios lo entiende a uno. Y, o sea, es una comunión directa con el Señor y pues los demás no van a entender. Ajá. Después. No, hasta ahí me llegó. ¿Alguien más? Edificarse a sí mismo y a la iglesia si es que puedes interpretar Exacto. alguna profecía. Ajá. Muy bien. Falta una bien clarita que la leímos en uno de esos 3 versículos. Nos falta una. Y lo de el don de lenguas, que es una señal a los incrédulos. Exactamente. Esa misma es. Esa misma es. Ese es el propósito. Como señala a los incrédulos. Para edificarnos a nosotros mismos. Exacto. Muy bien. Vamos a la siguiente pregunta. Y voy a leer 1 Corintios 14, 26 al 28. ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. La pregunta, ¿qué directrices se establecen al uso de este don en la iglesia congregada? De que no se puede abusar de ese don, de que pueden hablar máximo 2, siempre y cuando haya alguien que lo interprete. Si no, hable en lengua, pero para uno mismo. Y para el Señor. Sí, para el Señor, sin necesidad de estar gritándolo a los 4 vientos cuando no hay Congregación. interpretación. Eso es orden, organización.
Ok, y por turno. No es que vamos a profetizar, hablar todos en lengua. 2 a lo más 3 por turno. Perfecto. El don de lenguas es una señal a los incrédulos. Para cada pasaje listada, descubra quiénes eran los incrédulos y de dónde eran ellos. Ahora vamos a ver. Vamos a leer los pasajes. Yo aquí tengo 3 pasajes y lo van a leer ustedes y me van a decir quién y dónde. Tengo Hechos capítulo 2, del 2 al 13, Leonela. Hechos capítulo 10, del 24 al 28, Kenia, si puedes leerlo. Y Hechos 19, del 1 al 7, Michaelis. Entonces, ustedes van a leer su pasaje y van a decir quién era el incrédulo y de dónde era. Nos vamos primero con el libro de los Hechos, capítulo 2, versos 2 al 13. Amén. Amén. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones, piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: Mirad, ¿no son gallegos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿Qué quiere decir esto? Bueno, aquí los incrédulos eran todos, porque como bien dice la lectura, se encontraban en Jerusalén y eran varios, eran judíos, y como más abajo lo establece, Judíos, griegos, árabes, hacen la lista, o sea, la palabra indica exactamente quiénes son, o sea, eran los partos, los medos, los elamitas, los de Mesopotamia, incluso los de Asia, los de África, los de Egipto, todos ellos. Lo que yo entiendo es que son todos. Los incrédulos eran todos y estaban en Jerusalén en ese momento que descendió el fuego del Espíritu Santo. Ajá. Ok, perfecto. La siguiente, Hechos 10, 24 al 28. Creo que yo, ¿verdad? Sí. Bueno, dice, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: Levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo: Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero.
pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común o inmundo. Ajá. O ¿Quiénes sea, eran y de dónde? ¿cómo? Que quiénes eran y de dónde. O sea, quiénes eran los incrédulos y de dónde eran. O sea, mire, yo de verdad que en ese sentido, ay, Dios mío, a mí no me diga, a mí no me pregunte. Mire, que pasa que estoy trabajando y aquí estoy en esto, de verdad que me pongas a leer aquí quiénes eran. Ajá, ¿quién ayuda a Kenia? ¿Quién era A ver, los incrédulos aquí? Cor- Ajá. Cornelio. Cornelio, claro. Cornelio, exactamente. ¿Y de dónde era Cornelio? A ver, pero era porque ese día entraron a Cesarea y eso, Cesarea es una ciudad. Ajá, ahí estaba Cornelio, exactamente. Ok, Diosito santo. Mire, Exacto. créeme que yo en las exposiciones, ay, Jesús. Pero bueno, cuando hablo a alguien de Dios, creo que ahí sí no me trago. Yo creo que por ese lado el Espíritu Santo me ayuda. Amén, claro que sí, como debe ser, mi amor. Está bien. Vamos con Maikeli, Hechos 19 del 1 al 7. Amén. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Bautizados. Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles puesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran todos unos 12 hombres. Eran por todos unos 12 hombres. Exacto. Entonces, ¿quiénes eran y de dónde? Claro, en este caso eran los discípulos Ujú. y estaban en Éfeso. Ajá. ¿Y quiénes fueron esos los que recibieron el mensaje? O sea, dicen que son los discípulos, o sea, que fueron bautizados, pero que ellos en realidad ni siquiera como que habían oído al Espíritu, si había algún Espíritu Santo. Sí. Pero entiendo que eran los discípulos, por lo que dice aquí. O sea, dice que Pablo se encontró con ciertos discípulos. Ajá. Exactamente, él se encontró con alguno de ellos, a Ujú. ciertos discípulos, exactamente. Y a esos discípulos que se suponía que eran discípulos, ellos mismos dijeron que no habían escuchado, como bien dijo Michael, y dice las escrituras, ella acaba de leer, que no, ni siquiera habían oído al Espíritu Santo. ¿Cuánto dice al final que era el número de esas personas que? Dos. Dos, exactamente. Entonces, habían 12 discípulos que no habían escuchado y vino Pablo a Éfeso y pudo orar por ellos para que recibieran el El Espíritu Espíritu Santo. Santo. Entonces, ahí vemos que es necesario, es importante que usted y yo seamos bautizados por el Espíritu Santo y que también podamos recibir el don, entre muchos dones que ya hemos estudiado. Amén. Bueno, para mañana nos queda el de interpretación de lenguas. Vamos a estar pasando a nuestro hermano pastor Humberto, que nos va a despedir. Amén. Amén. Amén.
Gloria a Dios. Padre, gracias. Gracias, Señor, por lo que hoy nos ha dado, por ese alimento, Señor, que nos da, Señor, de interpretación de lengua. En el nombre de Jesucristo, Señor, danos, Padre mío, Señor, bautízanos, Señor, con tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, Dios Todopoderoso, Señor de los cielos, y ayúdanos. En el nombre de Jesucristo, Padre Santo, bendice a mis hermanos, guárdalos, Señor. Padre Santo, que el Espíritu del Señor esté con ellos siempre. En el nombre de Jesucristo, Padre mío, Señor, bendice su Padre Santo, su hogar, Padre mío, Señor de los cielos. Padre Santo, sea usted, Padre, fortaleciéndolo, Señor, y apartando de ellos, Señor, todo peligro, Padre mío, y todo espíritu que vaya, Señor, a perturbar, Señor, su vida, Padre mío, su hogar, Padre mío, en el nombre de Jesucristo. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sí, vamos a estar leyendo por ellos. Yo realmente me enteré fue hoy. Vamos a estar orando. Le vamos a pedir al hermano Pastor Humberto que ore, porque ciertamente hubo un accidente en la vía Barinas Mérida, por allá. Y bueno, lo que oí hoy era que eran como 10 personas fallecidas. De hecho, ahí fallece el sobrino de una vecina por aquí, de la zona, un futbolista. Bueno, entre otras personas. Entonces, sí. Mira, amados, tenemos que tener, mire. Nosotros nos encanta estar haciendo planes. Nos encanta, mire, uno no sabe, o yo. Ahí está esa gente que se fueron por el velo de la novia, por ese barranco para abajo. Les fue bastante difícil extraer los cuerpos. Así también escuché la noticia hoy de una familia pastoral que iba de viaje y una buseta salió del carril contrario y se estrelló de frente con ellos. Los de la buseta están heridos, pero el pastor, su esposa y sus 2 hijas partieron en ese mismo instante, en ese lugar, murieron. Estemos orando. Kenia iba a decir algo. Bueno, lo principal se me olvidó, realmente es que me pongo, cada vez que usted habla, pues yo lo estoy escuchando y estoy imaginando y Diosito Santo. Y se me olvidó en sí lo otro, pero yo no sé por qué ahora se me da por a donde yo voy a viajar, como pasó anteriormente cuando iba a Venezuela. Óyeme, que yo me levanto y ahí tengo que orar para iniciar ese viaje. Y no es de que yo oro en mi asiento, porque yo digo, bueno, cualquiera hora y en su asiento. No, yo me tengo que levantar y aquí vamos a orar todos en el poder del acuerdo y vamos a encomendar el viaje a Dios. Amén. De verdad, ahora se me da por eso, pero Bueno, todas estas cosas que pasan, Diosito. Ah, lo que iba a decir. En la escritura dice, no me acuerdo en qué parte, Diosito Santo, que hay que decir, si el Señor quiere, haremos esto o aquello. Entonces, siempre que yo bueno, al menos la mayoría de veces cuando yo digo esto, que no, que así no hay que decir porque que la voluntad de Dios es otra cosa. Entonces no podemos decir nosotros que si Dios quiere haremos esto, porque su voluntad es no sé qué. Pero entonces yo en ese sentido cuestiono con que, pero está escrito que así dice, o en qué sentido lo dice, es mi pregunta. Que así dice que si el Señor, te tienes que decir, si el Señor quiere haremos esto o aquello. Entonces pregunto, ¿a qué se está refiriendo? Porque como yo siempre digo en ese sentido, pero es que la escritura dice esto, por eso es que yo tengo que decir, si el Señor quiere, pues voy, si el Señor quiere. Entonces, no sé si estoy mal en ese sentido, pero, o lo estoy relacionando mal, pero entonces, ¿a qué se está refiriendo cuando dice que hay que decir eso, de esa manera? no estoy entendiendo bien, pero estoy tratando de procesar lo que me estás diciendo. O sea, en la escritura dice que hay que decir, si el Señor quiere, haremos esto o aquello. Entonces, cuando yo con otras personas digo esto, me dicen que no, que no se debe decir así.
Entonces, ¿en qué sentido hay que usar esta expresión, esta escritura, esta palabra, esto? De que si el Señor quiere haremos esto o aquello. ¿Cuándo vamos a viajar? ¿Cuándo vamos a hacer algún plan? ¿Cuándo? ¿En qué sentido lo dice? En el sentido que lo acabas de entender. Dice Santiago capítulo 4, verso 15. Santiago 4, verso 5. En el lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿Ok? Ajá. Porque nosotros estamos bajo la voluntad de Dios, no la nuestra, ni de familiares, porque yo no entiendo por qué endiosamos y elevamos. O sea, yo me pregunto, y de verdad hago la pregunta porque yo tengo familia a la cual amo y muchísimo, mucho, mucho, mucho. Pero algo aprendí yo y de paso, a mí me critican mucho y a veces hasta critican a mi mamá porque que si es controladora, que si esto, que si lo otro. Pero no se ven ellos que tienen familia que los controlan. Yo recuerdo mucho, recién convertida. Nosotros antes de convertirnos, para donde iba mi mamá, íbamos nosotros. Y yo, epa, es mi mamá. Y ahora no. Es lo que Dios dice. Es como Dios dice. Y mi mamá es mi mamá y la amo y la respeto y mi papá. Pero es como Dios dice. Gloria a Dios, ellos son cristianos y están parados. Pero la gente, no que fulanita, no que perencejo. Yo tengo familia que viven por los ojos de otras. No, porque si mi hermana tal dice tal cosa, estoy hablando de mi familia materna. Eso es sí, es amén. No, señores. No, señores. Ah, no, pero es que si Dios, yo fui porque Dios me lo permitió. ¿Cómo sabes tú que Dios te lo permitió? ¿Cómo sabes tú que tú estás en la voluntad de Dios y no en una voluntad permisiva que te puede dar un trancazo para que aprendas? ¿Cómo lo sabes? Y buscan unas excusas y buscan adornarlo. Buscan, o sea, no, si usted quiere ir, es que usted quiere ir. Y punto. O sea, nosotros tenemos que cuidarnos tanto de las cosas. Mire, es tremendo. Usted invita a un familiar a una actividad cristiana. ¿Qué le dicen en su cara que no? Ah, pero usted lo invitan a fiesta o a otras cosas y usted sí tiene que ir. Explíqueme eso. Explíqueme cómo funciona eso delante de los ojos del Señor. Dígame cómo funciona eso. Que nosotros sí estamos obligados, pero ellos no. Y tú vas con el cuento que tú le vas a testificar, pero no terminas testificando, te terminan llenando ellos la cabeza y cargando. Cuando la Biblia dice en Santiago capítulo 4, verso 15, él les está diciendo, en lugar de lo cual deberías decir, ¿qué se supone? ¿Por qué rayos le dice Santiago? Nos vamos a ir un poco más arriba de esa lectura de Santiago para que no nos perdamos el contexto, ¿verdad? Y podamos ver qué pasó allí. Dice, verso 13, vamos ahora, lo que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad. Aquí voy. No glorien del día de mañana. Porque la gente vive, no, porque es que fulanita, no es lo que fulanito, sutanito y perencejo quiere, es lo que Dios quiere. Es lo que Dios quiere. Entonces dice Santiago 4, del 13 en adelante. Vamos ahora, lo que decís, los que decís. Aquellos que no, sí, bueno, no, sí, porque Dios quiere, porque me lo está permitiendo. Tú estás seguro. Tú estás segura de eso. Hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá por un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Sabes que esa gente creía que tenían un mañana? ¿Sabes que esa gente que lastimosamente cayó por ese despeñadero y falleció, creían en que tenían un mañana? Y así todos los que salimos y amanecemos, creemos que tenemos un mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida?
ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. O sea, en vez de decir, vamos ahora y mañana iremos y volveremos, en vez de decir eso, por eso quería leer el contexto completo, es donde dice el verso 15, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia, toda jactancia semejante es mala. Lo que tú acabas de decir que comprendiste es lo que significa. Nosotros no podemos andar diciendo, no, yo voy, yo hago porque yo soy yo, o porque fulanito y sutanito y perencejo armaron, creyeron y dijeron. Es porque sea la voluntad de Dios. Y usted tiene que preguntarle a Dios realmente si es su voluntad. Total. Claro, Y pero en ese sentido, creo que las personas como, no sé si es que no conocen esa parte, que no lo dicen de esa manera, pero sí dicen, bueno, Dios mediante. Claro que está bien que Dios mediante X o Y, claro, pero está específicamente eso. pero es que es lo mismo. Es lo mismo. Dios mediante es porque sea Él, no yo, ni tú. Ah, bueno, por si acaso, entonces uso cualquier Sí, o sea, Dios mediante significa según su voluntad. O sea, que Dios no los permita, que Él sea haciendo. Entonces vamos a, gracias a Isaac, que mire, lo tiene bello, me encantó ahí todo subrayadito. En amarillo, fluorescente, azul, verde y fucsia. Así mismo es. Ahí está, completito. Entonces, y esa es la verdad, ciertamente somos como la neblina, que hoy somos y luego se desvanece. Que no desaparezcamos sin propósito. Entonces, yo siento que hay gente que lo mueve medio mundo, pero ¿y quién es medio mundo? Nosotros tenemos que estar bajo la voluntad de Dios, no bajo la voluntad de hombre. Y no me puede decir usted que, ay, no, que porque es para X, Y, Z, lo está usando Dios. Tenga cuidado con eso. Porque está hablando más su deseo emocional, carnal, que su vida espiritual. Vamos a orar, hermano Humberto, por esta petición que hace aquí Mike Kelly, porque el Señor fortalezca a los familiares de los que fallecieron en el accidente de la vía Mérida. Amén. Amén. Oramos. Padre, en el nombre de Jesucristo, Dios Todopoderoso, Señor de los cielos. Tú que todo lo puedes, que todo lo haces, Señor. Para ti, Señor, todo es posible. Padre mío, Señor de los cielos. Te pido, Señor, por esa familia, Padre mío, Señor. Padre Santo, en el nombre de Jesucristo. Padre Santo, te pido, Señor, Padre Santo, pon paz en ellos, Señor. En el nombre de Jesucristo, Padre Santo. Dios Todopoderoso, Señor. Sea usted, Padre mío, Señor de los cielos, Padre Santo, Dios Todopoderoso, Señor de los cielos, Padre Santo, y fortaleciéndolo, Padre mío, y ayudándolo, Padre mío, Señor de los cielos, en el nombre de Jesucristo, Dios Todopoderoso, Señor de los cielos. Que tu paz, Señor, lo arrope, Padre mío, en el nombre de Jesucristo, Padre mío, en el nombre de Jesucristo, Señor. Usted, Señor, perdónalo, Padre. En el nombre de Jesucristo, Padre mío, de misericordia, Señor, de esas personas, Padre mío, Señor, que se fueron, Señor, Padre mío, Señor de los cielos, sin conocerte, Padre. En el nombre de Jesucristo, Dios Todopoderoso, Señor de los cielos, Padre mío, tú y la gloria y la honra por los siglos de los siglos, Señor. Ayúdalo, Señor. Dale fuerza, Padre mío, Señor de los cielos. Padre Santo, y provéele, Padre mío, Señor de los cielos, que ellos puedan, Padre mío, Señor de los cielos, Padre Santo, hacer, Padre mío, Señor de los cielos, Padre mío, en ellos, en el nombre de Jesús. Padre mío, en el nombre de Jesucristo, ten misericordia, perdónalo y pon paz en su corazón. En el nombre de Jesucristo, Padre mío, trata con esa familia. Dale fuerza a esa familia. En el nombre de Jesucristo, Dios Todopoderoso, Santo y maravilloso eres. A ti la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Así es, Señor. Fortalece a las familias. Fortalece a las familias. Sentimos, Señor, el peso, el dolor de los que partieron sin ti, Padre, porque ya nada podemos hacer por ellos.
Por eso en esta hora nos unimos, Señor, en oración para que tú fortalezcas las vidas de los familiares, de aquellos que están vivos, Señor, y que de manera inesperada, Señor, llegó este golpe, Señor, este dolor de todas estas personas que fallecieron y de las que aún están graves, Señor, en el hospital. Sé tú, Dios amado, fortaleciéndoles, dándoles paz, Dios amado. Ya nada podemos hacer por los que partieron, Señor. Ya partieron. Y el que partió contigo está allí contigo, pero el que no, Señor, se perdió, Padre. Y ese es el mayor dolor. No tanto que hayan partido, sino que se hayan perdido, Padre. Te pedimos que fortalezca a sus familias, Señor, y que tu luz resplandezca en sus hogares, Señor, y que no parta uno más sin ti, Padre. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Te doy gracias. Bendice a estos dos tus hijos, a Humberto, a María, a Kenia, a Michael, a Isaac, a Leonela, Señor. Mi vida propia, Señor, cúbrenos con la sangre de Cristo que tiene poder. Reprendo todo espíritu de retaliación y de venganza, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Envía ángeles guerreros con espadas de fuego desenvainadas que persigan, alcancen y destruyan toda obra del maligno alrededor de nosotros. Que tu presencia, Señor, nos cubra. Que tus alas, Señor, nos acobijen, Señor. Mi Dios amado, que sea tu cobertura, nuestra cobertura, tus alas, porque dice tu palabra que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Señor, líbranos del lazo del cazador, líbranos de la peste destructora, Señor. Mi Dios amado, cúbrenos con tus plumas, porque debajo de ellas estaremos seguros, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Llévanos en paz y en bendición ahora que nos vamos de este espacio. Señor, sé tú ministrando aún en sueños, en visiones, a nuestras vidas y a nuestros corazones. Llénanos de amor, Señor, de fe y de fortaleza. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, amados preciosos, la paz de Dios sobre sus vidas, sobre sus corazones. Se les ama, cuídense mucho. Nos vemos Dios mediante, si Dios quiere, mañana, con el favor de Dios. Mañana por este mismo espacio a la hora correspondiente. Iba a decir esta misma hora no, más temprano. Bendiciones para todos, mis amores. Descansen.